Hola, en esta clase vamos a ver los números complejos. Era algo que íbamos a ver hace harto tiempo, 18 de octubre. Lo íbamos a ver el viernes, un viernes creo, y no pudimos, no tuvimos clases. Así es que decidí grabar esta clase para que la puedan estudiar en la casa. Entonces vamos a ver los números complejos. Lo primero que les voy a recomendar es que vean este video sobre números complejos de Eduardo Sáenz de Cabezón, que yo les dije que era un divulgador de matemática que me encanta, que de hecho iba a venir a Chile, pero con todo lo que pasó no pudo venir. Les recomiendo que lo vean en YouTube, yo les voy a mandar el link. Véanlo antes de este video, porque les va a servir de introducción. Ahí sí. Podríamos haber escogido otra estrategia, pero esta nos convenía porque el menos 1, raíz de menos 1, sabemos que es i. Raíz de 9, también sabemos cuál es su resultado. Y raíz de 2 es un número irracional, no tiene raíz exacta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la raíz de menos 1, que nos da i. Vamos a calcular la raíz cuadrada de 9, que es 3. Y luego nos quedaría raíz de 2. Esa no la podemos resolver, entonces la dejamos así mismo. El resultado en este caso sería 3i raíz de 2. Entonces vamos a continuar. Aquí dice, determina el valor de x que hace verdadera esta igualdad. Tenemos x cuadrado más 4 es igual a 0. Si restamos 4 a ambos lados, nos quedaría esto. La pregunta es, ¿qué número al cuadrado da menos 4? Y en este caso, sí tenemos dos respuestas. Hay dos números que elevados al cuadrado dan menos 4, que son estos que están aquí. Vamos a hacer esto. Cuando tenemos esta pregunta, x cuadrado igual a algo, nosotros vamos a hacer la operación contraria, que es sacar raíz. Pero vamos a tener siempre el cuidado de poner delante de esa raíz un más y un menos, indicando que tenemos dos respuestas, una positiva y una negativa. Entonces, tenemos la respuesta positiva, que es raíz de menos 4, y la respuesta negativa, que es menos raíz de menos 4. Y aplicando lo que aprendimos en la diapositiva anterior, tenemos que la respuesta, la solución, o al sacar la raíz de la respuesta positiva vamos a tener 2i, y al sacar la raíz de la respuesta negativa vamos a tener menos 2i. Entonces la respuesta sería 2i o menos 2i. Después tenemos otro ejercicio. Determina el valor de x que hace verdadera esta igualdad. Y si seguimos los mismos pasos que antes, eso se los dejo a ustedes para que lo hagan en su cuaderno, nos damos cuenta que los resultados son 5i o menos 5i. Esos son los dos valores que cumplen esta igualdad. ¿Sí? Probémoslo. Tengo aquí la igualdad y acá al ladito voy a reemplazar con el valor de x1. Allí donde dice x, voy a poner el valor de x1, es decir, 5i. Esto lo elevamos al cuadrado más 25. Y eso nos tendría que dar 0, porque allí dice que eso es igual a 0. Veamos si es cierto. 5i elevado al cuadrado es 5 por 5, 25. Y por i, menos 1. Voy a poner en paréntesis, esto es una multiplicación. Más 25. Entonces, ¿qué tengo? Menos 25 más 25. ¿Y eso cuánto da? Da 0. Ay, 0, eso es un 0. Corroboramos entonces que la primera respuesta es correcta, resuelve esa igualdad. Y la segunda también, eso lo pueden corroborar ustedes si quieren en su cuaderno. Terminamos con este ejemplo de las potencias de i. Y
a la operatoria con los números imaginarios. Aquí tenemos las operatorias. Acá arriba vemos que para sumar números imaginarios lo que tengo que hacer es sumar su parte real. Ejemplo, tengo 3i más 5i, ¿y eso cuánto da? Da 3 más 5, 8. Y pongo la i al ladito. ¿Sí? Con la multiplicación, aquí tenemos dos tipos de multiplicación. La primera es un real multiplicando un número imaginario. Es decir, podría ser multiplicar el 2 por 3i. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplican los números reales y se mantiene el i. 2 por 3, 6. I. Ese ejemplo es ese. Y el segundo caso, es decir, este, es lo que pasa cuando yo multiplico dos números imaginarios entre sí. Por ejemplo, el 3i por el 5i. Cuando hago esta multiplicación, lo que va a pasar es que se multiplican los reales con los reales y la unidad imaginaria con la unidad imaginaria. Entonces me queda 3 por 5, 15. Y i por i es menos 1. Entonces me queda 15 por menos 1. ¿Y eso cuánto es? Menos 15. Luego acá tenemos aquí tenemos la división de un número imaginario dividido en uno real. Por ejemplo, 3 no, voy a poner 8i dividido en 4. ¿Qué es lo que se hace? Se dividen los números reales. 8 dividido en 4, 2. Y se pone el i ahí al ladito. Y finalmente tenemos una división de dos números imaginarios. Por ejemplo, 4i dividido en 2i. Se dividen los reales entre sí y los i entre sí. ¿Sí? Y se anulan. I dividido en i da 1. Y 4 dividido en 2 da 2. Ahí tenemos la explicación de cómo se operan estos números imaginarios. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. 3i elevado a 50 menos 12i elevado a 52. Lo primero que vamos a hacer es resolver esas potencias. Y para resolver esas potencias vamos a dividir. Para i elevado a 50 dividimos 50 en 4 y nos da 12. Pero nos queda un resto de 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 4 por 12 es 48. Y nos faltan 2 para llegar a 50. ¿Sí? Ese 2 indica que el resultado de i elevado a 50 es el mismo que i elevado a 2. i elevado a 2 es menos 1. Luego vamos a calcular cuánto es i elevado a 52. Para eso hacemos la división y nos damos cuenta de que nos da 13 y el resto es 0. Es decir, aquí, el resto es 0. Eso quiere decir que si el resto es 0, este resultado es igual a i elevado a 0. I elevado a 0, como cualquier número elevado a 0, da 1. Y ahora que tenemos estos resultados, este y este, vamos a reemplazarlos aquí y aquí. Ahí, esos son flechas. Aquí y aquí. Tenemos 3 por menos 1, menos 12 por 1. Y esto lo resolvemos. Y luego, estos son números reales, enteros negativos. Menos 3 menos 12 da menos 15. Entonces ahora les voy a pedir que cuando puedan resuelvan estos ejercicios de la página 57 a la 59 de su libro. También les voy a pedir que compartan sus resultados, que los envíen al grupo de WhatsApp y que los comparen para que se aseguren de que entendieron lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, a compartir los resultados, trabajan en esto y los comparan. Acá hay otros ejercicios que no salen en el libro, son ejercicios extra. La columna de acá de la izquierda
es referente a lo primero que hicimos, calcular raíces de números que son negativos. Y la columna de la derecha es lo segundo que aprendimos, que es determinar el valor de las potencias de i y además aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir números imaginarios. También les pido que lo resuelvan, conversen entre ustedes, lo comparen, envíen los resultados por el grupo. Y ahora vamos a ver lo que son los números complejos. Se denomina conjunto de los números complejos al conjunto de todos los números que se pueden llevar a la forma binomial a más bi, en donde a y b son números reales, y es la unidad imaginaria. Y el conjunto se denota con esta letra, la letra C, y es como doble en esta parte. Aquí. Aquí está escrito lo mismo, pero en lenguaje matemático. ¿Y qué dice? Aquí dice, el conjunto de los reales considera todos los números de la forma a más bi, tales que a y b son números reales, y el i es la unidad imaginaria que cumple con esta condición. I cuadrado, y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces el conjunto de los números complejos es un conjunto que incluye todos los otros conjuntos que ustedes ya conocían. Todos los números reales ahora los vamos a poder escribir como números complejos. Los números complejos son el conjunto más grande que hemos visto hasta el momento. Podemos designar por z a un número complejo. Así, de esta forma. ¿Sí? Podemos llamarle z a un número complejo. Y los números complejos tienen esta forma, de esta suma. Donde a es la parte real, y la vamos a denotar así. RE, un paréntesis, de z. Parte real de z. Y b sería la parte imaginaria. Fíjense que b es el número que acompaña a la i. Es un número real que acompaña a la i. Y esa sería la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el número z, complejo z, igual a 2 más 3i, tendríamos que la parte real es 2 y la parte imaginaria es 3, el que acompaña a la i. No se pone la i, ¿ya? Los números complejos incluyen a los números reales. Todo número real es un complejo, solo que su parte imaginaria es igual a 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el número 4 es un número real. ¿Y cómo se escribiría? Como un número complejo se escribiría 4 más 0i. Su parte real es 4, su parte imaginaria es 0. ¿Sí? Aquí también teníamos un ejemplo. El número complejo 2 más 0i es igual al número real 2. Es decir, en general no vamos a escribir esto. Cuando i es 0 no escribimos esa parte. ¿Sí? Pero de ahora en adelante todos los números que nosotros veamos son complejos. ¿Y cómo se trabaja con estos números complejos? Tenemos también todas las operaciones para el conjunto de los números complejos. Entonces, tenemos dos números, el número z1 y el número z2. ¿Ya? El z1 le vamos a poner a más bi, es decir, su parte real es a, su parte imaginaria es b. Y el z2, su parte real es c, su parte imaginaria d. Tenemos dos números complejos entonces. ¿Cómo se suman? Si quiero sumar el z1 con el z2, ¿qué hago? Sumo sus partes reales y por otra parte los imaginarios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sumar 2 más 3i con el número 4 más 2i. ¿Sí? Este sería el z1 y este sería el z2. Y si los quiero sumar, sumo las partes reales, el 4 con el 2 da 6, y las partes imaginarias. 3 con 2 da 5i. ¿Sí? Real con real, imaginario con imaginario.
¿Cómo se resta? Igual. Igual. Entonces quiero restar, por ejemplo, 1 más 2i. Lo quiero restar con el número, lo voy a poner en paréntesis para que se entienda que hay que restar todo el número. Es decir, el z2 podría ser el número 4 más 3i. ¿Sí? Entonces resto reales con reales, parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces 1 menos 4, ¿cuánto es? Menos 3. Y más 2i menos 3i, ¿cuánto es? Menos i. ¿Sí? Entonces, muy simple. Sumar y restar, lo único que tengo que hacer es sumar la parte real con la parte real del otro y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Y ahora vamos a ver la multiplicación y la división. Entonces, la multiplicación, aquí, de números complejos. ¿Cómo se hace esto? La verdad es que igual como multiplicábamos en álgebra dos binomios. Si yo voy a hacer un ejemplo, se multiplica término a término. Entonces, supongamos que tengo el 2 más 3i y lo voy a multiplicar, voy a ponerlo en paréntesis. Este es 1 y el otro va a ser, esto es un paréntesis, va a ser 3 más 4i. Estoy haciendo todo esto en positivo, pero recuerden que puede ser positivo o negativo porque estos números son números reales. ¿Sí? Pueden ser decimales, pueden ser fracciones, pueden ser irracionales, pueden ser raíces, positivo o negativo, ¿ya? Lo estoy haciendo solo con positivos porque es más fácil de entender. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se multiplica dos binomios. Se multiplica el 2 con el 3, luego el 2 con el 4i, ¿sí? Término a término. 2 por 3, 6. 2 por 4i, 8i. Más. El 3i por 3 sería 9i. Y finalmente, este es el único especial, el 3i por 4i tendríamos 3 por 4, 12, y por i menos 1. Entonces aquí nos quedaría menos 12. Y ahora sumamos reales con reales, imaginarios con imaginarios. 6 con menos 12 es menos 6. Y 8 más 9 es 17. ¿Sí? La multiplicación entonces es término a término, igual que cuando multiplicábamos dos binomios. Y lo último que nos va quedando es dividir. Y entonces tenemos aquí la división. Esta es bastante especial, es una de las, yo diría que es bastante compleja esta parte. Son números complejos, bueno, difícil. División de números complejos. Esto se parece mucho a la racionalización. Para los que estudiaron raíces, acuérdense que en las raíces habíamos dicho que hay una convención de los matemáticos, que ellos dicen, nunca vamos a expresar una fracción con una raíz abajo. Eso no nos gusta, queda muy desordenado, todo el mundo se confunde. Entonces, lo que ellos plantean es que lo que hay que hacer en estos casos es multiplicar arriba y abajo por esa raíz. Y arriba y abajo, recuerden que si multiplico, que en una fracción, si arriba el numerador y abajo el denominador son iguales, lo que estoy haciendo en el fondo es multiplicar por 1. Entonces esta fracción no va a cambiar su resultado, solo va a cambiar su forma, se va a ver diferente, pero va a ser exactamente el mismo número. Entonces arriba, eso es un 1, este es un 1 que quedó muy feo, un 1. Entonces multiplico 1 por raíz de 2 y eso da raíz de 2. Y abajo, raíz de 2 por raíz de 2 da raíz de 4, que es 2. ¿Qué es lo que hicimos con esta técnica? Lo que hicimos fue hacer que la raíz no quedara en el denominador. Y encontramos una fracción que es equivalente, es decir, vale exactamente lo mismo, pero está escrita de otra forma. ¿Por qué hacemos esto? Porque es una convención de los matemáticos para lograr darse cuenta de que en realidad llegamos al mismo resultado. ¿Ya? Bueno, con los números complejos vamos a hacer algo muy similar. En los números complejos
no queremos que el denominador sea complejo. Sí, el numerador puede ser complejo, pero no queremos que el denominador lo sea. Entonces lo que vamos a hacer es algo muy parecido a racionalizar. Si tenemos z1 dividido en z2, lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado de z2. ¿Y quién es el conjugado de z2? Lo tengo aquí. El conjugado, que es este que tiene un palito arriba, ese que tiene un palito arriba, este palito, este palito, ya, el palito arriba, el conjugado es un número que tiene igual parte real, pero su parte imaginaria es de signo contrario. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo 2i más 3 y dividido en i más 2. Va. ¿Por qué lo escribí así? Lo escribí todo al revés. Ya lo voy a escribir de nuevo. Voy a escribir primero la parte real. 3 más 2i partido en 2 más... Ya, esa es mi división. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar esto. No, lo voy a poner igual, lo voy a multiplicar al tiro. Ya. Lo voy a multiplicar por el conjugado del de abajo, es decir, mismo real, pero la parte imaginaria va a tener el signo contrario. Entonces va a ser, en vez de más i, va a ser menos i. Y abajo también. 2 menos i. Ahí. Y entonces voy a multiplicar esto. ¿Y cómo lo multiplico? Lo multiplico término a término. ¿Sí? Mi mouse está muy malo y eso me complica mucho porque queda muy feo. Pero 3 voy a multiplicar así. 3 por 2 y luego 3 por menos 1. 3 por 2 es 6. Va. Sí, 3 por 2 es 6 y 3 por menos i, ahí es donde me había equivocado, es menos 3i. Luego voy con el 2. 2i por 2 sería más 4i. Y 2i por menos i sería menos 2 por menos 1. ¿Sí? Porque i al cuadrado es menos 1. Entonces sería menos 2 por menos 1. Menos 2 por menos 1. Y eso es más 2. Y abajo me va a quedar 2 por 2, 4. 2 por menos i es menos 2i. I por 2 es más 2i. Y i por menos i sería menos i al cuadrado. O sea, menos menos 1. Menos menos 1 es lo mismo que más 1. Resuelvo esto y me queda arriba 8 más i. Y abajo me queda 5 solito. Porque las i se cancelan. Y eso es lo que estábamos buscando. Que abajo no me quede ningún imaginario, sino que me quede un número real. Y ahora sí, tenemos nuestro resultado que sería 8 más i dividido en 5. Ahí están las 4 operaciones. Y aquí tenemos una nota. Dice nota en los complejos se cumplen las propiedades de clausura, conmutatividad, distributividad, asociatividad, elemento neutro, recíproco, inverso, aditivo. ¿Sí? Y estas propiedades se cumplen tanto para la suma como para la multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, conmutatividad, que si yo multiplico z1 por z2, es igual que multiplicar z2 por z1. El orden de los factores no altera el producto. Lo mismo con la suma, el orden de los sumandos no altera la suma. Básicamente lo que les quiero decir es que las mismas reglas que ustedes estaban usando en álgebra de números reales, las van a poder usar también ahora con los complejos. Sigue las mismas reglas. Aquí tenemos ejercitación, productos, cocientes y abajo tenemos sumas, restas, conjugados. Lo mismo que les dije antes, les pido por favor
que lo resuelvan, lo comparen, lo conversen, envíen sus respuestas al grupo de WhatsApp. Y lo último que vamos a ver, que es lo último que entra en la PSU, aunque números complejos tiene muchas más cosas que se pueden aprender y que se pueden profundizar. Entonces, es la representación gráfica. Los números complejos se representan gráficamente no en el plano cartesiano, sino que en el plano complejo. Este plano está conformado por dos rectas perpendiculares, llamados ejes. Al eje horizontal se le llama eje real y al vertical eje imaginario. Se parece mucho al plano cartesiano, pero en vez de tener X e Y, vamos a tener eje real, que es el horizontal, y el eje imaginario, que es el vertical. Un número complejo representado en su forma binomial, es decir, como la suma de dos términos, puede representarse como un par ordenado. ¿Sí? Igual como los que representábamos en el plano cartesiano, que teníamos dos paréntesis y adentro dos números separados por una coma, donde la primera coordenada corresponde a la parte real y la segunda coordenada corresponde a la parte imaginaria. ¿Sí? Por ejemplo, acá en este dibujo, el A podría valer algo así como 2,5 y el B pareciera que vale 2,1, pongámosle 2,1. Entonces, este número complejo, ¿qué número es? Es el número Z igual a la parte real, 2,5, más la parte imaginaria, 2,1 y recordemos que la parte imaginaria siempre va acompañada de la unidad imaginaria. El módulo de un número complejo es la magnitud del vector que va desde el origen del plano al punto A, B, es decir, ese que está en rojito. El módulo es la longitud de esa flechita, de ese vector que va desde el origen hasta el punto A, B. Y esto nosotros ya lo sabemos hacer porque lo aprendimos en geometría analítica. Lo que tenemos que hacer es sacar la distancia entre el 0 y el punto A, B. Y eso recuerden que lo hacíamos con Pitágoras. Para calcular su valor se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿sí? O la fórmula de distancia entre dos puntos, que es lo mismo. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría que el módulo de un número complejo, es decir, la longitud de este vector que está aquí marcado en rojo, la distancia que hay entre el origen y este punto, se calcula como la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Y según los valores que tenemos en este dibujito, sería la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Si se fijan, no se pone en ninguna parte el i. Por lo tanto, el módulo va a ser un número real. Y ejemplo, represente gráficamente el número complejo z igual a 4 más 3i y calcule su módulo. Lo que haríamos sería, aquí no nos cabe, imaginemos que vamos a extender un poquito esto, ojo, qué feo. Bueno, aquí está el 4 y el 3 está acá. Entonces el punto que estamos buscando sería por aquí, ese punto. Y lo que nos piden es calcular cuánto mide desde el 0 hasta ese punto, en una línea recta por aquí. Ahí. ¿Cuánto mide eso? Como no lo podemos hacer con regla, lo que vamos a hacer es utilizar Pitágoras, ¿sí? Y Pitágoras nos dice que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es igual a la hipotenusa, o sea, a este lado al cuadrado. Entonces, abajo tenemos 4, mide 4, y en la vertical, acá, esto mide 3. Entonces, la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es el módulo de nuestra flechita. Para los que se acuerdan de las ternas pitagóricas, ya saben la respuesta, ¿cierto? La respuesta es 5. ¿Por qué? Porque la terna pitagórica es, en este caso es 3, 4, 5, donde 3 y 4 son los catetos y 5 es la hipotenusa. Y con eso tenemos todo el contenido que entra en la PSU sobre números complejos.
Ahora pueden practicar, hacer ejercicios, hacer ensayos y espero que les haya quedado claro. Acá lo último que me faltaba son algunas propiedades del conjugado y del módulo. Esto les puede ayudar a hacer cálculos más rápido. Y también hay algunas preguntas que son más conceptuales en las que les puede servir. El módulo de un complejo es igual al módulo de su conjugado. Eso es una propiedad y si quieren averiguar por qué es así, les recomiendo dibujar en una hoja un número complejo que ustedes escojan y luego su conjugado. Y se van a dar cuenta de que en realidad son dos vectores que tienen la misma longitud, por eso su módulo es igual. Después tengo la suma y el producto de un complejo y su conjugado son ambos números reales. Sí, eso también lo pueden corroborar ustedes. Tomar un número complejo inventado por ustedes y luego sumarle su conjugado. Se van a dar cuenta de que sus partes imaginarias se cancelan, porque son iguales pero de signo contrario. Y en el producto ya lo vimos antes, cuando estuvimos viendo división, nos dimos cuenta de qué es lo que pasaba. Que también se cancelan las i, o sea, desaparecen al realizar la operación. Luego dice, el conjugado de una suma de complejos es la suma de sus conjugados. ¿Sí? O sea, si yo tengo dos números sumados, el conjugado de ese resultado es igual a primero haber sacado los conjugados y después sumarlos. También pueden comprobar esto utilizando números. ¿Sí? Inventen ustedes dos números complejos y súmenlos. Y luego saquen el conjugado. Y luego háganlo al revés. O sea, primero saquen los conjugados y luego los suman. Y se van a dar cuenta que dan el mismo resultado. Luego tenemos que el producto de un complejo por su conjugado es el cuadrado de su módulo. Sí, eso también lo pueden corroborar dándose un ejemplo. Y finalmente tenemos uno muy parecido al tercero, pero con la multiplicación, que también lo pueden corroborar en sus cuadernos. Ah, y también sucede con la división, así que también pruébenlo con la división. Y ahora sí.